el señor Chamorro Delmo por un tiempo de 12 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora ministra. Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos insistido innumerables veces sobre la importancia de cohesionar el territorio nacional a través de infraestructuras de agua y de riego como fuente fundamental de riqueza y de fijación de población en toda España. La Ley de Aguas de 1985 y el texto refundido de 2001 reconocieron el carácter de bien de dominio público estatal del agua, un recurso natural al servicio de la nación. Y en relación a este recurso, pues vamos a hacer un recorrido histórico, porque hubo un tiempo en el que el Partido Socialista Obrero Español consideraba que el fortalecimiento de la nación, el fortalecimiento de la soberanía en manos del pueblo español como concepto clave en el sentido democrático, de la cohesión territorial a través de infraestructuras o la configuración del Estado unitario eran la garantía frente a los privilegios regionales, el feudalismo, las injerencias extranjeras y los abusos de las oligarquías locales. La nación sería la garantía de la igualdad de oportunidades de los españoles y esa nación estaría organizada a través de un Estado que contribuiría a través de decisiones objetivas al bien común para redistribuir la riqueza nacional, cohesionar la nación a través de infraestructuras y fomentar la industria, lo agrario o el empleo digno. Hubo un tiempo, en la Segunda República, en la que el ministro socialista Indalecio Prieto elaboró el primer Plan Hidrológico Nacional que incluía numerosas infraestructuras y un trasvase de agua desde el Ebro al Levante. Se llamó el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, elaborado por el entonces recién creado Centro de Estudios Hidrográficos, bajo la batuta de su primer director, don Manuel Lorenzo Pardo, con la misión inicial y urgente de formular un Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Muchas de esas infraestructuras planificadas en la República se ejecutaron en el franquismo y gracias a ellas disfrutamos de agua en numerosas comarcas. En tiempos recientes hubo también un partido socialista donde se proyectó un plan hidrológico que llamaron el Plan Borrell, que por supuesto incluía las transferencias de agua entre cuencas, incluso en su previsto trasvase del Ebro a Levante, el volumen de agua a enviar superaba incluso al que finalmente fue aprobado durante el último gobierno del Partido Popular. También hubo un Partido Popular que impulsó un plan hidrológico nacional que comprendía el trasvase del Ebro e infraestructuras estratégicas. Como recuerdan todos ustedes, ese plan hidrológico fue derogado por el Partido Socialista Obrero Español del señor Zapatero, que llegó al poder después del 11 de marzo a cambio de la investidura con los separatistas, principalmente con Esquerra Republicana de Cataluña. Desde entonces, las agendas internacionales globalistas como la Agenda 2030, la Directiva Marco del Agua, los egoísmos regionales, los pactos verdes, el Acuerdo de París o la restauración de la naturaleza han impedido un verdadero plan hidrológico nacional en beneficio de los españoles y de la nación. Pues los dos partidos que han gobernado España ya no tienen, al parecer, interés por la nación y por esa cohesión territorial de la que tradicionalmente, sí, efectivamente, sí trabajaban por ella. Ahora consideran que la Agenda 2030 es el Evangelio, eso en el caso del señor Margallo, que las directrices de los pactos internacionales de clima son los dogmas por encima del interés nacional, que hablar de soberanía es una estupidez, que no existen las fronteras nacionales, que hay que derogar la preferencia europea, que el ser español o europeo no tiene valor ninguno, que hay que restaurar los ríos y acabar con los embalses a pesar de la ruina del mundo rural y el mundo agrario, o que no hay que hacer infraestructuras porque no se puede intervenir en el medio ambiente. Las infraestructuras
son fundamentales para nuestro desarrollo económico y social. El agua constituye un recurso básico que incide directamente, además de nuestra calidad y bienestar, en el desarrollo y competitividad de sectores estratégicos como la agricultura, la industria, la energía y el turismo. En agricultura, como ya sabe, somos el primer productor europeo de frutas y hortalizas, el segundo exportador global de vino y concentramos el 44% de producción mundial de aceite de oliva. Por otro lado, las inundaciones constituyen nuestra mayor catástrofe natural y la mitad de nuestro país se encuentra en riesgo de desertización, con un 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo. Y son competencias, evidentemente, de las confederaciones hidrográficas que dependen de su Ministerio de Transición Ecológica una vez que se transfirieron del Ministerio de Agricultura. A diferencia de otros países de nuestro entorno, como es el caso de Portugal dentro del espacio económico europeo, Marruecos, Egipto, con el Plan Tosca, que están construyendo numerosas infraestructuras de regadío o de generación eléctrica, de otros más lejanos incluso, como China, Israel o Estados Unidos, que centran su desarrollo a través de infraestructuras de trasvases, innovación, tecnología. En España no solo no se está invirtiendo en regadío y en infraestructuras hídricas, sino que se están destruyendo infraestructuras y se restringe cada vez más el regadío. De hecho, su secretario Hugo Morán ha criminalizado muchas veces a los regantes, diciendo que son los culpables de la sequía, una cosa bastante inverosímil. Tanto la Agenda 2030 como la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza, que deviene del Pacto Verde firmado por todos los partidos de este hemiciclo, exceptuando nuestro partido Vox, firmado por todos estos partidos, hablan de restaurar los cursos fluviales y eliminar las barreras artificiales, sin hacer mención explícita al agua para regar o abrevar el ganado, despreciando, por lo tanto, al sector agrario y su importancia económica en las comarcas rurales de nuestro país, que es el 85% del territorio nacional, por otra parte, porque ese es realmente lo que significa el mundo agrario o rural en nuestra nación. En realidad, se está estableciendo un sistema de concesiones, haciendo el agua un recurso escaso que de facto supone una privatización del uso del agua, que tendrá como intermediario al Estado y que impedirá que cualquier ciudadano tenga acceso a un bien que se supone público, con la intervención de oscuros intereses económicos y también de agendas de ingeniería social. En la Agenda 2030, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 se hace eco del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, pero a la vez considera la hegemonía de las medidas basadas en una utópica naturaleza sin la intervención del hombre. Es decir, por otra parte, hablan de la oposición a la ingeniería de trasvases y envases públicos y bueno, por lo tanto, pues no sabemos muy bien cómo se va a embalsar ese agua que se está perdiendo, se está echando al mar o se está yendo a otros países, precisamente destruyendo todos esos embalses y azudes. El agua es un recurso natural esencial para la vida y la economía y no puede subordinarse a las demandas ecorradicales y al capricho de caudales ecológicos establecidos al margen de la unidad hídrica nacional. El Grupo Parlamentario de Vox solicitó el pasado 1 de febrero en el Congreso un informe en relación con las infraestructuras hídricas demolidas por orden del Gobierno de Pedro Sánchez desde el 2018 hasta enero de este año y el desglose también por provincias. Y nos respondieron que desde el 2018 hasta diciembre del 2022 se han destruido o retiraron 328 barreras transversales de toda España o barreras fluviales. La respuesta del Gobierno insiste en que la retirada de ríos, de obras o infraestructuras es uno de los elementos básicos que desarrollan las distintas administraciones para fomentar la adaptación al cambio climático. Vamos a ver, España dispone de agua sobrada para sus necesidades presentes y futuras, pero eso requiere una adecuada gestión del recurso y una serie de ejecución de infraestructuras. Una verdadera política hídrica nacional que piense en la cohesión de España, que tenga en cuenta el mundo rural, que acabe con desigualdades regionales, que fomente el regadío como fuente de riqueza y de repoblación, que rompa el egoísmo localista y piense en el futuro del conjunto nacional. Si no se afronta la situación con energía, la crisis agrícola y la crisis del agua entrelazadas, pero no identificadas, los campos se van a abandonar, los pueblos van a callar
y los bosques arderán. A la vez que se destruyó en tiempos de Zapatero por la posibilidad de ejecutar ese plan hidrológico con el trasvase del Ebro, por cierto está ahí la señora Narbona, que fue la protagonista de esa derogación, que hubiera aliviado la presión de otras infraestructuras hídricas como el trasvase Tajo Segura y hubiera solucionado el abastecimiento de agua en Cataluña y en el Levante. En Cataluña, que ahora mismo tienen una importante sequía. Hemos hablado antes de los porcentajes en las preguntas y en la sesión de control de la situación ahora mismo que hay de los embalses, que es un 16% en Cataluña. El mismo PSOE que destruyó la posibilidad de ejecutar esta infraestructura es el que, junto a separatistas y ecologistas, enarbola una guerra entre regiones por el agua con el único interés de mantener el sillón autonómico de sus varones con la excusa de una guerra artificial que no tuvieron intención de solucionar cuando se cargaron ese trasvase del Ebro. Ahora, ante la terrible sequía de Cataluña, los expertos catalanes dicen que solo se puede superar la grave sequía conectando las cuencas hidrográficas internas. Es la idea que transmiten desde el Observatorio del Agua, un grupo que reúne ingenieros de caminos, industriales, agrónomos y economistas de los colegios profesionales catalanes. Es decir, y esto es una cuestión que ya se podía haber solucionado hace 20 años. Sugieren invertir 300 millones de euros para unir en los próximos 18 meses todas las redes de suministro que permitiría a los municipios conectados abastecerse en caso de emergencia. Es todo absolutamente absurdo, si se dan ustedes cuenta y lo analicemos con una cierta perspectiva. Que sepan los catalanes, que ahora mismo están con unos problemas de agua importantes, que se mueren de sed, que es por culpa del Partido Socialista Obrero Español y los responsables separatistas que en ese momento derogaron las infraestructuras que podían haber cohesionado esa región, como muchas otras regiones de España. Un partido político como el PSOE que habla de emergencia climática pero impide la ejecución de infraestructuras para evitar este supuesto apocalipsis climático. No solo eso, sino que restringen y destruyen infraestructuras hídricas dejando al pueblo español vendido ante la sequía. Si fueran ustedes coherentes con lo que dicen, deberían poner en marcha y ejecutar todas las infraestructuras necesarias para evitar la desertificación de España, fomentando el regadío en el agro y que se convertiría además automáticamente, como saben ustedes, en un sumidero de CO2. Si Egipto, Marruecos o Israel están convirtiendo territorios desérticos en vergeles de regadío y de pujante desarrollo agroalimentario y hortofrutícola, ¿por qué España, que tiene más agua que esos países, está sufriendo restricciones? Y la única razón objetiva es por falta de planificación nacional, la sumisión a élites internacionales globales, el cortoplacismo, los egoísmos locales y la falta de inversiones en innovación e infraestructuras hídricas. Ahora ha llovido, los embalses están al 66%, al 70% y mucha agua se va al mar y también se está yendo mucha agua a Portugal al margen del convenio de la Albufeira que nos obligaba a tener que dejar pasar 6.000 y pico hectómetros cúbicos y 2.000 y pico hectómetros cúbicos y están pasando más de 6.000. No se están haciendo infraestructuras y evidentemente quien está aprovechándose a nivel económico y de desarrollo de este recurso son nuestros países como Portugal y también estos países del norte de África. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chamorro. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en relación, efectivamente, las referencias que he hecho precisamente es para hacer esa valoración de cuando el Partido Socialista sí creía en la nación, sí creía en la cohesión territorial y también he señalado que a partir de, efectivamente, de la llegada de Zapatero al poder y después de ese atentado del 2011 no hemos tenido planes hidrológicos que efectivamente tengan esa visión nacional que sí en un momento dado tuvieron y se apoyaron además en ingenieros que tenían esa visión además de cohesión nacional, de igualdad de oportunidades,
de dar todas las posibilidades a todas las comarcas de España. Se ha hecho 85% del territorio rural. Eso ya no existe, esas referencias que he dicho yo antes las pongo precisamente en comparación. Con respecto, por ejemplo, a lo que hablaba usted antes también, nosotros no vemos tampoco a nivel de infraestructuras, claro que hay... Dice que usted que hay infraestructuras. En el PERTE del agua yo lo que veo es mucho tema en relación a la digitalización, pero muy poco a nivel de infraestructuras. De hecho, por ejemplo, hemos sufrido, por ejemplo, en mi zona, en Ciudad Real, ahora con el embalse de Gasset, hay una presa en el Gasset, como sabe usted, que tiene informes desde hace 10 años diciendo que hay que reparar esa presa y no se ha reparado por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y resulta que no se ha podido embalsar todo el agua que se podría aprovechar y han tenido que desembalsar porque tenían miedo a que se explotara esa presa y que no pudiera resistir, digamos, a la presión. Entonces, por otra parte, además, todo el mundo en España sabe lo mal que están funcionando las confederaciones hidrográficas, que eso es otra cuestión que le vuelvo a repetir. Con la importancia que tiene el recurso y la importancia que le dicen ustedes de ese recurso escaso, ¿por qué no fomentan que funcionen bien las confederaciones, que son un absoluto desastre? Porque, claro, son muy rápidas para sancionar a los agricultores, para hacer restricciones al regadío y todo esto, pero luego, en el momento que hay agua y se ha embalsado ahora agua, pues no aumentan las dotaciones para los agricultores ni les ayudan absolutamente en nada, ni en las solicitudes, por ejemplo, de regadío, ni en las solicitudes de los pozos, por lo menos en mi comarca de Ciudad Real. Si somos capaces de traer gas desde Argelia y estamos planificando gaseoductos por toda Europa para el desarrollo industrial y el bienestar de los europeos, ¿por qué no vamos a ser capaces de traer agua sobrante de los territorios que lo necesitan y fomentar el riego como fuente de desarrollo? Es absolutamente absurdo. Desde hace muchos años no ha habido, se lo he dicho antes, me habla usted de los planes hidrológicos, no ha habido un auténtico plan hidrológico nacional y precisamente me voy a centrar después de la gestión de su compañera que está detrás, la señora Narbona. Nosotros consideramos que no ha habido verdaderos planes hidrológicos que tengan esa visión nacional, que contemplen la disponibilidad de agua en su conjunto, sin diferencias regionales, para garantizar el abastecimiento de agua a todos los españoles. Creemos que los planes de cuenca, de hecho, que se han ido desarrollando son defectuosos en el sentido de que carecen de una visión nacional que los coordine conforme al principio de interconexión de cuencas y al concepto del agua como bien de dominio público que pertenece a todos los españoles, al servicio de la nación. Además, están impregnados de demagogia ecologista radical que no deja que se produzca el desarrollo, ni las infraestructuras, ni la igualdad de oportunidades de los españoles. Por lo tanto, estos planes, como le digo, tal y como señala la normativa, creemos que se deberían orientar a corregir los problemas de dotación existentes, tanto para el abastecimiento a la población como para diversas actividades económicas, singularmente, por ejemplo, el regadío, que tanto denostan en su Ministerio de Transición Ecológica, y a eliminar el problema de la degradación del dominio público hidráulico, porque luego esas confederaciones que ya le estoy diciendo que no están haciendo su trabajo, pues tampoco limpian las riberas de los ríos, ni trabajan como deberían trabajar, precisamente para que no se produzcan esos desbordamientos en el Ebro, por ejemplo, esos problemas de inundaciones que he dicho que era el problema de catástrofes medioambientales que teníamos en España. Por ello, instamos a usted como ministra a ejecutar infraestructuras necesarias al diseño y aplicación de un verdadero Plan Nacional del Agua que garantice el abastecimiento de agua en todos los rincones de nuestra nación y a todos los españoles con independencia de dónde residan, y ponga fin a esa guerra del agua tan demagógica que hablan algunos varones, por ejemplo, en mi región, que atacan unos a otros. El agua es un recurso de todos los españoles, es un bien de dominio público, tiene que estar al servicio de todos. Ya está bien, hombre, de que esto es mío, que esto es tuyo. Es decir, vuelvan ustedes a esa visión nacional de la que yo he hablado antes, a nivel histórico, y déjense de ustedes de localismos que lo que hacen es que no se desarrollen realmente las zonas rurales, ni los pueblos, ni la economía, en ese territorio nacional que está despoblándose, que por cierto también es competencia suya el reto demográfico, pues el regadío es fundamental. Además, usted sabe los datos, que en las zonas donde hay regadío se cuatriplica la población, se le da un futuro a la gente de los pueblos, a las familias, y hay un desarrollo económico, se crean miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de justificación lo que están haciendo en su ministerio y, por lo tanto, le vuelvo a reiterar y le instamos para que lleven a cabo un verdadero plan nacional
del agua, a favor de todos los españoles, incluidos los catalanes, que están pasando sed ahora mismo por culpa de los desastres tanto de sus gobernantes separatistas como de ustedes, después de cargarse el Plan Hidrológico Nacional y la derogación de las infraestructuras del Ebro, y por lo tanto que defiendan nuestra nación y a todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chamorro. Para concluir el debate tiene la palabra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchas gracias. Yo empiezo por decir que le agradezco